La oración subordinada de relativo. Hay más de un tipo de subordinada de relativo que ya veremos. Ahora nos vamos a centrar en la subordinada de relativo clásica, en la básica. Se llama subordinada de relativo porque el nexo es un pronombre relativo. Este que no es el mismo que el de la subordinada sustantiva, que era una conjunción y por tanto no tenía función sintáctica, sino que este que es un pronombre relativo y como pronombre tiene funciones de un sustantivo. Es decir, este nexo va a tener una función sintáctica determinada. Ya veremos cuáles pueden ser. En este caso, es un pronombre relativo porque aparte de ser pronombre también es relaciona, es relativo porque relaciona dos oraciones. Esto ya lo vimos. Fijaos, el libro que te has comprado es muy interesante. Yo puedo decir esto o puedo decir te has comprado un libro, el libro es muy interesante. Y aquí repetiría dos veces la palabra libro. Para evitar repeticiones usamos los pronombres relativos. Sustituyo el libro por un pronombre relativo y así no repito dos veces la palabra libro y a la vez relaciono una oración con otra y la pongo toda dentro de un mismo enunciado. Por eso es un pronombre relativo. Esto como recordatorio. Fijaos, los nexos relativos, este que, cumplen tres funciones. Primero, introducen la oración subordinada, igual que cualquier otro nexo subordinado. Los nexos introducen oraciones subordinadas. Después desempeñan una función sintáctica, al ser un pronombre, como ya hemos dicho, ya veremos qué funciones sintácticas pueden desempeñar. Y después tienen un valor anafórico, es decir, se refieren a otra cosa que ha aparecido antes, se refieren a la palabra libro en este caso, que es el antecedente. Acordaos del elemento antecedente. El libro que te has comprado es muy interesante. Te has comprado un libro, el libro es muy interesante. La palabra que sustituyo, para que no se repita dos veces, la palabra libro, es el antecedente. Este que se refiere al libro. Este que podemos imaginar que es libro, que es lo que ha sido sustituido antes por el segundo libro, digamos. Por eso tienen un valor anafórico. La anáfora, acordaos, es aquellos elementos que hacen referencia a otros en el texto. Por ejemplo, fulanito es muy alto, él tiene una altura considerable. Ese él se refiere a fulanito que apareció antes en el texto. Es un valor anafórico, un elemento anafórico que sirve para evitar la repetición y para referirse a elementos aparecidos anteriormente. Fijaos aquí, yo tendría el siguiente análisis. El libro que te has comprado es muy interesante. La oración subordinada de relativo también se llama adjetiva. ¿Por qué? Porque esta oración puede sustituirse por un adjetivo. Fijaos, el libro nuevo es muy interesante. ¿Veis? El libro nuevo, repito, yo he sustituido toda esta oración por un adjetivo. Nuevo es muy interesante. Así que las podéis llamar de relativo, porque tienen un pronombre relativo, o adjetivas, porque esto se puede sustituir por un adjetivo. Igual que las anteriores que hemos visto, las sustantivas pueden ser sustituidas por un sustantivo. Pues además, fijaos en otras cosas. Esta oración empieza en el nexo y termina aquí. ¿Por qué no termina al final? Pues naturalmente porque esto de aquí es una oración aparte, porque hay un verbo. El libro es muy interesante. El libro te lo has comprado. ¿De acuerdo? Son dos oraciones. Termina aquí porque los elementos que hay aquí, muy interesante, pertenecen al verbo principal. ¿Por qué este es el verbo principal y no este, por ejemplo? Pues porque el verbo principal, el verbo subordinado, perdonad, es aquel que va después, el que te encuentras inmediatamente después del nexo. Y el que encontramos justo después del nexo es has comprado, ¿de acuerdo? O te has comprado. Muy bien, pues vamos a ver cómo analizaríamos esta oración. Fijaos, si yo momentáneamente sustituyo esto por un adjetivo nuevo, el libro nuevo es muy interesante, lo que tengo aquí es una oración simple. Acordaos de la explicación de la oración subordinada sustantiva. Primer paso, mirar cuántos verbos hay. Te has comprado, verbo 1, y es, verbo 2. Entonces, oración compuesta. ¿Es coordinada o subordinada? Es subordinada porque esta oración está dentro, este verbo está dentro de este verbo. Digamos que este verbo, el verbo ser, es más importante que el verbo comprarse. ¿De acuerdo? Es más importante decir que el libro es muy interesante a que me he comprado un libro, porque la información importante aquí no es que me he comprado un libro, sino que es interesante el libro, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero lanzar a mi receptor es que este libro que me he comprado, o que se ha comprado él, es interesante. Por tanto, este verbo es más importante y este menos, por tanto, es subordinada. ¿Y por qué es adjetivo de relativo? Porque el nexo es un pronombre relativo.
Entonces, es una subordinada adjetiva o de relativo. Vamos a ver qué más cosas. Como en la sustantiva, vamos a imaginar momentáneamente que esto es un adjetivo. El libro nuevo es muy interesante. ¿Cómo analizaríamos esta oración simple? El libro nuevo sería hasta aquí, todo esto sujeto, ¿verdad? Y es muy interesante predicado nominal. Dentro del sujeto tendríamos que él es un actualizador, libro núcleo y nuevo es un adyacente o un complemento del nombre del libro. ¿De acuerdo? Y que es muy interesante sería todo predicado nominal, siendo es el núcleo y muy interesante el atributo. Pues ahora fijaos, he visto que nuevo, este supuesto nuevo que habría aquí, sería un complemento del nombre o un adyacente. Y a la vez me doy cuenta que dentro de este complemento del nombre o adyacente hay una subordinada, una oración subordinada. ¿Por qué? Porque hay un verbo. Así que es el momento de desactivar y reconvertir nuevo en que te has comprado. Hemos analizado la oración principal, ahora analizamos la oración subordinada. Hemos dicho que esto es un pronombre relativo porque sustituye a un sustantivo, que es libro, ¿de acuerdo? Yo tengo que imaginar que este que es libro, ¿de acuerdo? El libro. Entonces, voy a reorganizar, a reordenar esta oración. Primero el sujeto. Para conocer el sujeto me voy al verbo. Has comprado. Miro la persona y el número del verbo. Tú has comprado. Segunda persona del singular. Así que el sujeto de esta oración, de este verbo, es tú. Tú te has comprado el libro. Así que yo sé que este que tiene la función de complemento directo. Tú te lo has comprado. ¿Me seguís? Entonces, este te no tiene función sintáctica, es un dativo ético. Yo puedo decir tú has comprado el libro y tú te has comprado el libro y significar lo mismo. Por tanto, este te no tiene función sintáctica, lo pondríamos dentro del núcleo del predicado. Así que fijaos, repito, dentro de este adyacente, de este complemento del nombre, hay una oración. ¿Cómo analizamos la oración? Pues vamos buscando sujeto y predicado. Automáticamente lo que hacemos encima sería buscar sujeto y predicado. Ponemos que todo es predicado verbal, y el sujeto omitido es tú. Te has comprado núcleo y que pondríamos nexo barra complemento directo. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué nexos nos podemos encontrar en la oración subordinada adjetiva o de relativo? Pues nos podemos encontrar el básico, el pronombre relativo, el que hemos visto antes. De esta oración no hagáis caso ahora, porque esto es una oración subordinada adjetiva sustantivada, es otro tipo de adjetivas. Vamos a ver la básica, que es esta. Y en la básica nos podemos encontrar el pronombre relativo que, o nos podemos encontrar determinantes relativos, el cuyo, cuya, cuyos, cuyas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, te recomiendo este libro cuyo final te sorprenderá, porque este relativo es un determinante, acordaos, porque siempre acompaña, va delante siempre de un sustantivo, final es un sustantivo en este contexto. Y también nos podemos encontrar adverbios relativos. Este es el parque donde juegan los niños. Aquí de nuevo, como en las anteriores, cuando nos encontramos los adverbios relativos, tenemos que darnos cuenta de que tienen un antecedente. Este donde se refiere al parque, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene función sintáctica. Así que básicamente nos encontramos, recapitulando, el pronombre que, luego iremos haciéndolo más complejo, el determinante cuyo, cuya, cuyos, cuyas, o algún adverbio, dónde, cuándo, etc. Siempre y cuando haya un antecedente. Fijaos aquí, las herramientas que necesitas están en el armario. Yo tengo que imaginar que esta oración subordinada, que empieza en el nexo y termina en el verbo, porque en el armario se refiere al verbo estar, es la subordinada de relativo. Y tengo que analizarla sustituyéndola primero por un adjetivo para analizar primero el verbo principal. Las herramientas necesarias están en el armario y yo tengo que analizar tan solo esa oración simple. Las herramientas necesarias, todo esto sería sujeto, no puedo seleccionar. Están en el armario sería todo predicado nominal. Las actualizador, herramientas núcleo, necesarias, complemento del nombre o adyacente de herramientas. Acordaos que la diferencia entre complemento del nombre y adyacente, que básicamente es lo mismo, es que un adyacente es un complemento del nombre en forma de adjetivo, necesarias, por ejemplo, y un complemento del nombre es un complemento del núcleo, cuando el núcleo es un sustantivo, pero en forma de grupo preposicional. En este caso, llamémosla complemento del nombre, llamémosla adyacente. Significa que complementa a un sustantivo, ¿de acuerdo?
Están en el armario sería todo predicado nominal, siendo están el núcleo, es un verbo copulativo, y en el armario un atributo locativo o un circunstancial de lugar. ¿De acuerdo? Grupo preposicional, lo analizáis por dentro que ya lo sabéis. Una vez hemos analizado la oración principal, perdonad, ya desarticulamos la oración subordinada y vemos que dentro de ese necesarias que hemos hecho provisionalmente, que hemos puesto provisionalmente, hay una oración. ¿Por qué? Porque hay un verbo. Así que ya la analizamos por separado. Este qué se refiere al antecedente, a herramientas, ¿de acuerdo? Porque lo que tú necesitas son las herramientas. Y tenemos que pensar que este qué es herramientas y reformularlo. Primero el sujeto, necesitas tú necesitas las herramientas. Por tanto, tú las necesitas. Esto sería complemento directo, aparte de nexo. Aquí tiene que poner nexo barra grupo nominal barra complemento directo. Entonces, esto es un nexo y a la vez un complemento directo. Dentro del predicado, ¿verdad? Y necesitas núcleo. Y ya hemos terminado.